Muy buen día para todos, familia del reino, amigos, suscriptores y por supuesto a los integrantes del grupo de preceptos. Les habla Mercedes y estoy muy contenta porque hoy damos inicio a la clase número 24 de 54 porciones que vamos a estar revisando en las escrituras, y la clase de esta semana corresponde a Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, así que iniciamos un nuevo libro y lleva por nombre Vayikra. Y este nombre hace referencia a Levítico 1:1, significa y llamó, porque dice en este versículo que nuestro Padre Celestial llamó a Moisés desde el tabernáculo. Pero antes de dar inicio a la clase ya en forma, quiero mostrarte esta tabla que te dejo aquí en referencia a Levítico 7, versículo 37, porque aquí hay un resumen de los 6 diferentes sacrificios que aparecen en estos primeros capítulos de este libro para que te vayas familiarizando. Vamos a hablar, de hecho, de la ofrenda de ascensión, y esta ofrenda de oblación son muy parecidas en el sentido de que los motivos para presentarlas son muy similares, y también la ofrenda de el sacrificio del pecado y el sacrificio de culpa, también estas dos en sí son muy parecidas en este sentido, el sacrificio Hatat y Asham. Así que bueno, te lo dejo. Yo sé que al finalizar de esta clase te vas a familiarizar con estos términos, y al final de la clase te voy a dejar una tarea que leas unos versículos, y tú vas a ver que los vas a ver con unos ojos diferentes, los vas a poder comprender de una mejor manera, y esto va a ser maravilloso. Así que, pues vamos a eso. Me faltaba aquí la ofrenda de paz, que también la vamos a ver hoy. Levítico 1 al versículo 1 y 2. Dice que el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerá su ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. La palabra hebrea que se traduce como ofrenda es la palabra corbán, y significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la raíz de la palabra karab, y significa acercarse, presentarse. Así que aquí estamos viendo el propósito de esos sacrificios es poder acercarnos a nuestro Padre Celestial y presentarnos delante de Él. Es decir, que no hay manera de poder acercarse a nuestro Padre Celestial sin sacrificio. El sacrificio es necesario para poder acercarnos y estar en su presencia, como está escrito en estos textos, donde se nos dice que nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Así que te dejo Éxodo 23:15, también el 34:20, la parte última: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y también Deuteronomio 16:16. Así que esta ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o también cualquier mujer. Dice el versículo 3: y su ofrenda es una ofrenda de ascensión, que es la primera o de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La traerá a la entrada, la ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Así que su ofrenda es de holocausto. Holocausto es ascensión, es la ofrenda hola. Esto es algo muy importante. Dice que debe de ser un macho sin defecto, y también que tiene que entregarse a la entrada de la tienda de reunión. Esto es muy importante. Tanto las ofrendas de ascensión como las de cereales, las oblaciones, son llamadas corbanot,
y sirven para acercarnos al Padre Celestial, como comentamos. Así que este texto nos enseña que el que entrega esta ofrenda, porque esta ofrenda es voluntaria, está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda. La palabra hebrea que se tradujo como holocausto o también ofrenda de ascensión, que es la misma palabra que es olá, y significa subir, ascender, levantarse, alzarse, engrandecerse. El sacrificio que es llamado olá, es de holocausto o ascensión, es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. Este sacrificio de ascensión es para los ricos y el sacrificio minjá, que vamos a ver más adelante, la oblación, es para las personas que no tienen tan buena economía. En Génesis 4, del 3 al 5, leemos que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, una ofrenda. Esta es la ofrenda minjá, la segunda que te mostré en esta tabla al principio. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, que es la ofrenda minjá, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, que es la misma ofrenda minjá. Así que este texto aparece esta ofrenda minjá, que significa un presente, un regalo. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas que sin sangre, pero en este caso vemos que también se puede significar una ofrenda con sangre. Así que la diferencia entre la primera ofrenda que vimos en esta tabla que te mostré, la ofrenda olá y la minjá, es que la olá, que es llamada de holocausto o ascensión, se da de los animales. Y la segunda ofrenda, la ofrenda minjá, normalmente se da de los productos del campo. La ofrenda de holocausto, de ascensión y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en las escrituras. Y un ejemplo fue este de Caín y Abel, que ofrecieron la minjá. Y la palabra olá aparece por primera vez en Génesis 8:20, donde vemos que Noé edificó un altar a nuestro Padre Celestial y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, ofreció olá, una ofrenda de ascensión, una ofrenda de holocausto. Así que lo más destacado de la ofrenda de holocausto es que se quema todo el animal. Y hay 3 clases de estas ofrendas presentadas en este capítulo, que es el ganado mayor, el segundo es el rebaño y el tercero las aves. Estos 3 casos pueden servir como una ofrenda de holocausto. Y el valor de esta ofrenda va de lo más caro a lo más económico. Y el Padre Celestial vemos que sigue dando la oportunidad para los que no tienen la economía, ni siquiera para una cría de paloma que puede ser, y ellos pueden presentar, dar harina, aceite de olivo y de incienso, que lo vamos a ver más adelante. Así que nos enseña que el estado económico no es un impedimento para dar ofrendas por medio de los cuales podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. El rico da más y el pobre da menos, pero lo que realmente mira nuestro Padre Celestial es el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades y cuando no lo hace, como está escrito en Lucas 21, del 1 al 4. En el último versículo dice, porque todos ellos echaron de la ofrenda de lo que les sobra, pero ella, hablando de la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por nuestro Padre Celestial, porque Él ama al dador alegre, como lo vemos escrito en 2 Corintios 9:7.
También vimos en estos versículos que debería de presentarse un macho sin defecto. Así que esta ofrenda del holocausto tiene que ser un macho sin defecto. Así que nos hace referencia al Mesías, que fue un varón sin pecado, como lo vemos escrito en Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Te recuerdo que puedes pausar este video y puedes leer con detenimiento los versículos. Si a ti te parece que va muy rápido, puedes darle pausa. Bueno, pues por último vimos que también tenía que presentarse esta ofrenda a la entrada de la tienda, así que los sacrificios se hacen delante de la entrada del santuario. Un sacrificio sirve como entrada para acercarse al Padre Celestial y el mismo sacrificio es como una puerta, un medio de acercamiento. Por lo tanto, tiene el nombre de Corbán. Cuando un sacrificio es dado según las normas de la Torá y con un corazón sincero, con un corazón con gozo puro y entregado, siempre produce agrado delante de nuestro Padre Celestial, porque no todas las ofrendas son agradables para Él. En Levítico 1:4 vemos sobre la imposición de las manos. Y esto implica principalmente tres cosas. La primera es la identificación. El animal representa al que impone las manos y bueno, pues son uno. Lo segundo es la transmisión, porque el pecado es transmitido al animal. Y lo tercero es el reemplazo, ya que el animal muere en lugar del hombre. Dice aquí, y será aceptado para expiación suya. La palabra que es hebrea que se tradujo como expiación es cubrir. Eso significa que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido general de generar perdón por pecados y cubrir faltas. Es una sombra del Mesías cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino que los quita. Todos los sacrificios son sombra del sacrificio del Mesías. En Levítico 1:5 vemos que el que trae la ofrenda puede degollarla si lo desea, pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante del Padre Celestial y esto nos enseña que la muerte del Mesías fue delante de nuestro Padre Celestial y la sangre es arrojada sobre el altar. En Levítico 1:6 leemos: después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. No se ofrece todo el animal en un momento, sino poco a poco según sus cortes. Y esto implica que hay cortes específicos propios del animal. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, nuestro Padre Celestial va requiriendo poco a poco de él para que sea consagrado, para que sea exclusivo para el Padre Celestial. En Levítico 1:7 leemos: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Según unos comentarios rabínicos, dicen que el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Salomón fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con gozo, con entusiasmo, con fuego en el corazón, que es el fuego del amor, que está escrito en el Cantar de los Cantares 8, 6 y 7. Esto nos muestra que Yeshua murió con gozo y con fuego de amor en su corazón. Y esto también se ve en el Salmo 118:24 que él cantó en el día que murió. Y también esto lo vemos en Mateo 26, puedes revisarlo.
Lo mismo pasó con la atadura de Isaac, cuando Abraham tomó a Isaac y ambos estaban gozosos en sus corazones en el momento del sacrificio. Lo puedes recordar y revisar en Génesis 22, porque los sacrificios solo son aceptables cuando está el fuego del gozo y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo, tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego. En Levítico 1:8 leemos que lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alefato hebreo es la Aleph, y esta letra significa cabeza de toro, significa uno, lo primero. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar a nuestro Padre Celestial para ser quemada, como está escrito en Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, de la cabeza. Y no se adaptan a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esto es en la cabeza también, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En Levítico 1:9 vemos que es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Padre Celestial, este tipo de ofrenda de holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable. Las entrañas, vemos que las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego en el altar. Entonces, el sacrificio es agradable para nuestro Padre Celestial. No es que el creador del universo esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente. Tampoco tiene necesidades de los sacrificios. Y esto está escrito en el Salmo 50, del 7 al 13. El olor grato, lo que es agradable para nuestro Padre Celestial, este olor grato delante de Él no viene del animal que es sacrificado, sino viene del corazón de la persona que lleva el sacrificio a nuestro Padre Celestial. Si el corazón del hombre no está entregado a Él, su sacrificio no es agradable. Por eso está escrito que el Padre Celestial miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero miró al hombre y luego miró la ofrenda, porque la ofrenda es una expresión de un corazón que ama. Esta ofrenda de Olá representa la entrega total de nuestras vidas, como ya hemos dicho, y le damos todo lo que somos a nuestro Señor, nos damos a nosotros mismos, nos entregamos por completo. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podamos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos, es lo que le estamos diciendo al entregarnos a Él. Y también vemos que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de la purificación por la Torá, como está escrito en Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, y también en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos, y las patas representan nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro estilo de vida. Y todo esto tiene que ser purificado por la Torá para poder ser ofrecidos delante de nuestro Padre como un olor agradable. Nuestro Señor nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torá, y tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra.
todo tiene que pasar por una corrección mediante el proceso de estudio de la Torá, que es dirigido por el Espíritu de nuestro Padre. En las Escrituras, tanto la Torá como el Espíritu son simbolizados por el agua. Y en la Olá, en el sacrificio de ascensión, todo tiene que ser quemado. Y esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para el Señor. Todo tiene que ser entregado al Padre Celestial, pieza por pieza. En Mateo 10:39 está escrito que el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. También te dejo de tarea que leas Lucas 22:42. Y avanzamos con Levítico 1:14. Dice, pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Todos estos productos son elaborados por el hombre. La palabra hebrea que ha sido traducida como alguien, cuando alguien ofrezca, esta palabra es nefesh y significa alma. La oblación en hebreo es minja. Ahora ya estamos entrando a esta ofrenda que es la segunda que te mostré en la primera tabla, es la ofrenda minja, oblación. Es el sacrificio de así se le llama, el sacrificio de los pobres, las personas que no tienen los medios suficientes para ofrecer un animal. Así que los comentarios rabínicos destacan el hecho diciendo que cuando una persona pobre ofrece una minja, una ofrenda de este tipo, es contado como si hubiera ofrecido su propia alma al Padre Celestial. Así que la oblación tiene que ser de harina de trigo, que es considerada como la mejor harina. La cebada era más barata y te lo dejo para que revises esta cita en Segunda de Reyes 7:1 y Apocalipsis 6:6. Las semillas de trigo no fueron sembradas de manera que se echaban a grandes cantidades sobre un campo, sino poniendo grano por grano en la tierra. Por esto aprendemos que en la parábola del sembrador que puedes leer en Mateo 13, del 3 al 9, se entiende que lo que se estaba sembrando ahí era cebada. En Levítico 2:2 dice, entonces la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite, un puñado, dice, de la flor de harina con el aceite y con todo el incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El sacerdote, aquí en este caso, toma un puñado y lo quemaba en el altar junto con todo el incienso y el resto era comido por los sacerdotes. En Levítico 2:8 leemos, cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofrecerán al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Es decir, que se entregaban como la levadura, sí podía ser entregada, pero como ofrendas de primicias, y también la miel, pero como ofrenda de primicias, no para este tipo de ofrenda. Porque la levadura es ofrecida en estos dos panes que se llevaban con las primicias en Shavuot, y la miel de las frutas sí se podía entregar, pero como primicias de las frutas dulces de los árboles, de los higos y los dátiles.
La miel representa a las personas que solo desean disfrutar de la vida y la levadura representa a la persona soberbia y altiva. Ninguna de estas personas pueden ser agradables para el Padre Celestial. En Levítico 2:13 vemos que todas las ofrendas fueron saladas antes de ser colocadas en el fuego del altar. La sal tiene un poder conservador y también simboliza el pacto y la paz, como está escrito en Marcos 9:50. Y también te dejo esta cita en Segunda de Crónicas 13:5. En Levítico 2:14 leemos, pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Este texto habla del Homer, la ofrenda de cebada que se daba en el templo después del sacrificio de Pesaj. En ese texto, esta ofrenda es llamada primicias. En hebreo es la palabra bikurim. La cebada es el primer cereal que se madura en Israel y esta fue la única ofrenda de cebada que se daba en el templo. Todas las demás eran de trigo. Esta ofrenda simboliza la resurrección del Mesías, como está escrito en Primera de Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. También en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La ofrenda de ascensión, como vimos, representa nuestra entrega total. Y hemos pasado a los sacrificios, a las ofrendas de minjá, que se da de los productos agrícolas. Estos productos representan el trabajo del hombre, representan nuestro servicio a nuestro Señor. Mientras que la ofrenda de ascensión no es comida, la mayor parte de la ofrenda de minjá, de la oblación, es comida para los sacerdotes. Solo un puñado de harina es ofrecido en el altar junto con todo el incienso. Así que vemos que puede haber una entrega y un sometimiento al liderazgo sin una entrega al Padre Celestial, pero no puede haber entrega a nuestro Padre Celestial sin un sometimiento a su liderazgo. El que se ha entregado totalmente al Padre se somete automáticamente al liderazgo que Él ha puesto. Así que es imposible ser fiel al Padre Celestial sin ser fiel a su intermediario. Es imposible ser fiel al Padre Celestial y al mismo tiempo estar negando a Yeshua. Esto es imposible, que ha sido puesto por Él, ha sido puesto por nuestro Padre Celestial como el Señor de todos. Los que creen que pueden llegar al Padre sin pasar por Yeshua, realmente están negando el orden que nuestro Padre Celestial ha establecido. Lo mismo sucede con los siervos de Yeshua, el Mesías, que ha entregado para su pueblo, y lo vemos en Efesios 4:11. En Levítico 2:4 está escrito que las obleas de la minjá tienen que ser sin levadura, y lo cual simboliza la malicia, la hipocresía. Y de esto aprendemos que nuestro servicio al Padre Celestial y al pueblo tiene que ser sin maldad, tiene que ser nuestro servicio sincero, puro, limpio, sin motivos personales, sin hipocresía, sin autoproyección, sin un orgullo o intenciones dobles, sin deseos de ser visto, sin deseos de tal vez estar buscando un puesto mayor, ¿verdad? Esta ofrenda de minjá simboliza nuestras obras. Y cuando nuestras obras no son completas, entonces tienen levadura, como está escrito en Apocalipsis 3:2.
Las obras agradables para nuestro Padre Celestial son las obras del Mesías, así como está escrito en Apocalipsis 2:26. Está escrito mis obras y se trata de hacer las obras del Mesías, no obras inventadas por el hombre, sino las encomendadas por nuestro Padre Celestial. Y estas obras son sacrificios de minjá, agradables para nuestro Padre Celestial, como lo leemos en 1 Corintios 3, del 12 al 13. Vemos cómo nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Si son obras hechas con material bueno, tendremos recompensa. Si son obras hechas con materiales malos, perderemos la recompensa en el día del juicio. No se está refiriendo aquí en este versículo, no se está refiriendo a la salvación, porque todos comprendemos que la salvación es por gracia y la recompensa es por obras. En 1 Corintios 15:58 dice que el trabajo en el Señor no es en vano. No dice el trabajo para el Señor, sino que lo que está diciendo es el trabajo en el Señor. Las obras completas que son hechas en el Señor son las que hacemos dirigidas por el Espíritu de Santidad y en obediencia a sus mandamientos. En Juan 4, del 23 al 24, vemos que nuestro Padre Celestial busca adoradores. Y un adorador es uno que se ha entregado enteramente a Él, que ha pasado por la experiencia de la olá, de entrega total, de holocausto, de ser una ofrenda de ascensión. Y solo el que pasa por la olá puede luego servir al Padre Celestial con sus obras. Por eso la olá es presentada antes que la ofrenda de minjá. Nuestro Padre Celestial busca corazones entregados primeramente, dispuestos para hacer su voluntad, como lo vemos en 2 de Crónicas 16:9, que dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Así que aquí podremos hacernos una pregunta. ¿Estás reteniendo algo de tu vida para no entregarlo a tu Padre Celestial? ¿Has dado un sacrificio de olá de ti mismo? Estas preguntas son muy buenas y mejor en este tiempo en el que nuestro Padre Celestial nos lleva a la introspección y poder revisar qué tanto le hemos entregado al Padre Celestial y qué tanto hemos retenido para nosotros. Y bueno, si nos hemos entregado por completo, podremos entonces servirle de la manera correcta. Y si no, las obras y el servicio que hagamos para el Padre Celestial no van a ser totalmente agradables para Él. Puede haber un servicio delante de nuestro Padre sin una relación con Él, como lo vemos con el hijo mayor en Lucas 15, del 29 al 31. No es lo mismo servir y obedecer al Padre sin una relación con el Padre que hacerlo a base de una relación. La diferencia entre las dos cosas no se ve por fuera. Tiene que ver con el corazón, con la actitud interior. Lo más importante en nuestra relación con nuestro Padre Celestial y con su Hijo, el Mesías, el enviado por Él, esto es la relación. Así que en esta relación está la vida máxima. En esta relación está la vida eterna, como lo vemos escrito en Juan 17:3. Y también vamos a revisar Mateo 7 del 22 al 23, porque en este texto vemos cómo muchos están haciendo obras e incluso obras grandes en el nombre de Yeshua, sin tener lo más importante que es una relación íntima con Él. El concepto hebreo de conocer
no significa tener un conocimiento intelectual, sino una relación, una experiencia personal. La palabra que se tradujo como iniquidad en el hebreo, en el griego es anomía y significa ilegalidad, significa una violación de la ley. Así que nos enseñan diferentes cosas. Una de ellas es que la Torá establece que no se puede hacer algo en nombre de otra persona sin haber sido enviado por esa persona o haber recibido la autorización de esa persona para actuar en su nombre. Y en este caso vemos cómo habrá muchas personas que en el día del juicio van a decir a Yeshua que han hecho muchas obras maravillosas en su nombre, pero que han obrado en contra de la Torá, porque no tuvieron esa relación con él y no habían recibido la autorización para profetizar o autorización para hacer milagros en su nombre. Buscaron su propia honra e hicieron estas obras por el mérito propio. Y es posible hacer milagros y profetizar en el nombre de Yeshua o los otros nombres que se usan para Yeshua, sin que esas obras sean agradables delante de nuestro Padre Celestial. Así que la clave aquí es la obediencia a la Torá basada en una relación personal con el Padre y con su Mesías. En Primera de Juan 2, del 3 al 5. Leemos, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. También te dejo Primera de Juan 3:24. Los mandamientos del Mesías son los mismos que los mandamientos de Moisés, porque fueron dados por el Padre, y el Padre no se contradice ni cambia de opinión. Levítico 3:1 dice, si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto delante del Señor. Ese sacrificio también es llamado corbán, traducido como ofrenda, y el propósito principal de ese sacrificio también es poder acercarnos al Padre. Ese es el principal propósito de todos los sacrificios. Y ese sacrificio, el sacrificio de paz, también es voluntario como el sacrificio de Olá y el Minjá. El de holocausto, el Olá, se ofrecen solo animales machos, pero la ofrenda de paz, Shelamim, puede ser macho o hembra. Y esto nos enseña que el sacrificio de Olá está conectado con la muerte de Yeshua, el Mesías, de una manera especial, porque él es un varón. Los animales no podían tener defectos para ser aceptados. Y el Padre merece lo mejor y por eso constituía una ofensa ofrecerle animales defectuosos, como lo vemos en Malaquías 1, del 8 al 10. Este sacrificio es llamado paz porque está basado en una relación de paz con el Padre Celestial por haber sido justificado por la fe, como dice Romanos 5:1. Solo una parte del sacrificio de paz fue entregado al templo. El resto de ese sacrificio fue comido en un lugar del atrio o dentro de las murallas de Jerusalén, y mediante este sacrificio se podía disfrutar juntamente con el Padre, comiendo con la familia y con los amigos. Y esta comida constituyó una manera de disfrutar de la íntima relación del Padre Celestial. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí seguimos viendo cómo el lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento tiene mucha relación, digamos, la relación directa con el templo. Levítico 3:5. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña del fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Esta ofrenda de paz se quemaba sobre el holocausto, según lo que dice
este versículo. Las partes separadas del animal de sacrificio de paz estaban quemadas después de esta ofrenda de ascensión. Así que la muerte del Mesías es la base sobre la cual podemos tener comunión con nuestro Padre y disfrutar de su presencia. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones. Donde quiera que ustedes habiten, ninguna grasa, ninguna sangre comerán. Así que esta prohibición es, aún hasta hoy, es un estatuto perpetuo. En cualquier lugar en donde ustedes habiten, dice, no se comerá ninguna grasa, ninguna sangre. En Levítico 4, 2, 3, leemos que dice, ahora, que dice, di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo la culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca el Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Bueno, esta es la ofrenda Hatat. Ya estamos pasando a la ofrenda del pecado. La palabra Hatá significa fallar, errar, pecar, y esta ofrenda también es llamada Corbán en Levítico 4:23, lo cual nos enseña que también es un medio para poder acercarnos a nuestro Padre. Pero en estos versículos normalmente no se usa la palabra Corbán, no se usa la palabra ofrenda, como en el caso de la ofrenda de holocausto, ofrenda minjá, sino solo el pecado, así es lo que se dice, solo lejatat. En la Septuaginta fue traducida simplemente como pecado. Así que el término griego técnicamente para una ofrenda de pecado le pusieron pecado. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos leer de una manera más correcta 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, dice aquí, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto significaría, al que no conoció pecado, lo hizo la ofrenda del pecado por nosotros, porque estamos hablando precisamente del vocabulario que se usa en lo que conocemos como Nuevo Testamento, se usa el vocabulario del templo. Está hablando de esto. El Mesías fue hecho un sacrificio de pecado, un lejatat por nosotros. No es que él haya sido hecho pecado en el sentido literal, sino en esa expresión hay una alusión clara a este sacrificio que estamos revisando en Levítico 4. Hay dos tipos de sacrificio por el pecado, Hatat y Asham. El primero expía por ciertos pecados cometidos por error y el segundo expía por los pecados cometidos con premeditación. La falta del conocimiento de tener un pecado por error, ¿verdad? Vemos que la falta del conocimiento no exime al pecador de su responsabilidad. Entonces, el que peca, esa persona que peca sin saber, también es culpable delante del Padre. Así que en el primer caso se habla del sacerdote ungido que peca y por el pecar trae la culpa al pueblo. Como sumo sacerdote, sabemos que representa al pueblo, así que su pecado repercute sobre toda la nación. El pecado también puede consistir en que el sumo sacerdote haga una mala interpretación de la Torá y luego él mismo siga esa decisión que es equivocada y resulte que haga que el pueblo también la siga esa mala decisión y también esté en pecado. Así que, como dice este versículo, si el sacerdote ungido, el versículo que estamos viendo aquí, el sacerdote ungido es el que comete el pecado. En hebreo, Hakohen Hamashiach. Así que es la primera vez que aparece la expresión Hamashiach, el ungido.
Es la primera vez que aparece aquí en la Torá y la tarea primordial del Mesías es redimir al mundo por medio de su propio sacrificio de pecado para todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si el que peca es el sacerdote, trayendo culpa al pueblo, está escrito que si el ungido es el que tiene pecado y ese pecado lleva sobre el pueblo, aquí vemos la imagen, la sombra mesiánica que está invertida, porque el pecado del pueblo vino sobre el Mesías y la justicia suya vino sobre el pueblo. En el versículo 5, Levítico 4:5, está escrito que el sacerdote ungido, que Hamashiach, es el que trae la sangre al tabernáculo y de la misma manera Yeshua, el Mesías, llevó su propia sangre al tabernáculo en el cielo. En el versículo 16 dice, el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Y esto habla en el momento cuando el Mesías llevó su sangre al tabernáculo celestial, como lo vemos escrito en Hebreos 9:12. Levítico 4:4 dice que traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Cuando la sangre es llevada dentro del tabernáculo, el resto del animal no se puede comer, sino que es quemado fuera del campamento. Es lo que vemos en el versículo 11 y 12. Así que esto nos habla de la muerte del Mesías, porque su sangre fue llevada al interior del tabernáculo, del santuario celestial, y su muerte ocurrió fuera de las murallas de la ciudad, cerca del altar que estaba en el Monte de los Olivos. En Levítico 4:13 leemos, si toda la congregación de Israel es la que comete el error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, el Gran Sanedrín, con 71 miembros, este órgano de mayor autoridad en la nación, con los poderes legislativos y poderes judiciales y algunos casos también ejecutivos, si ese tribunal se equivocaba en una decisión, y por error permitían un acto que ya estaba prohibido por la Torá, se ofrecía un novillo por ese pecado de todo el pueblo, porque la culpa venía sobre ellos. En Levítico 4:22 leemos, si un jefe, un rey, un miembro del Sanedrín peca por error en alguna de las cosas prohibidas que producen caret, que producen lo que se llama que se ha cortado, ¿verdad? Se comete deliberadamente, tiene que presentar un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y en lugar donde es degollada la olá, en ese lugar en donde es degollada esa ofrenda de ascensión, de holocausto, que es al lado norte del altar, ahí en ese mismo lugar se degolla el hatat, para no avergonzar al pecador. Así no se sabía ese sacrificio que esa persona estaba presentando, no se sabía si era una ofrenda voluntaria de holocausto o era un sacrificio por el pecado. Si un miembro del pueblo peca por error en alguna de las cosas prohibidas que producen caret, si se comete deliberadamente, tendrá que traer una cabra como sacrificio de pecado para que reciba el perdón. Lo vemos escrito también en Lucas 23:34. Que Yeshua dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también en Primera de Timoteo 1:13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad.
Estos dos textos nos muestran que el perdón es dado cuando hay ignorancia en los que pecan. Si uno realmente no sabe lo que hace cuando peca, podrá obtener el perdón. Pero si peca sabiendo lo que hace y con el deseo de desafiar al Padre Celestial, no tendrá perdón jamás. Te dejo esta cita en Números 15, del 27 al 31. El que obra con mano levantada, es decir, desafiando al Padre, no tendrá perdón jamás. Si realmente eres consciente de la gravedad del pecado que piensas cometer y aún así lo cometes, es que no se obtiene el perdón. Vemos en Marcos 3, del 28 al 30, la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. No tiene jamás perdón, sino produce una culpa de juicio eterno. Y en este caso, la blasfemia contra el espíritu consistía en decir que Yeshua tenía un espíritu inmundo. Con otras palabras, los que vieron los milagros y la sabiduría que salían del Mesías y luego decían que esos milagros y esas enseñanzas son de origen satánico, sabiendo lo que decían, no podían obtener el perdón por esa blasfemia. Mateo 12:32 dice, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Hijo del Hombre es perdonable, pero no contra el Espíritu de Santidad. De esto aprendemos que el Espíritu de Santidad está por encima del Hijo del Hombre, como la blasfemia contra el Padre Celestial. Nosotros vemos en Números 15:30. Así, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, y también vemos que la blasfemia contra el Padre Celestial no tiene perdón. Y es por eso que entendemos que el Espíritu de Santidad es la presencia revelada del Padre Celestial mismo. El arrepentimiento es un fruto de una interacción entre el Padre Celestial y el hombre. Si el Padre se retira del hombre, es imposible que éste pueda arrepentirse. En Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Los sacrificios que se dan por haber cometido ignorancia, son de carácter fijo. Tanto el rico como el pobre tendrán que sacrificar lo mismo. Sin embargo, en el capítulo 5, en el que estamos por entrar, encontramos otro tipo de sacrificio de Hatat, que es de carácter variable, según las posibilidades económicas del pecador. Y este sacrificio es llamado Corbán Olé Beyored. Es una ofrenda que sube y que baja, es decir, que es variable según los ingresos de la persona. Y este sacrificio es ofrecido por cometer una de 3 transgresiones. Y aquí te las dejé en pantalla. Por un juramento o un testimonio falso, nosotros vemos aquí en Levítico 5:1 que dice, si alguien peca al ser llamado a testificar siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. También entrar al templo o cometer los sacrificios, comer los sacrificios en impureza ritual también es culpable. Ahí está la cita. Y también un juramento falso no intencional en Levítico 5:4. En Levítico 5:3, aquí se habla sobre la inmundicia humana. La inmundicia humana se refiere a un cadáver o el resto de un cadáver que es la fuente principal de la impureza ritual. Y uno será culpable si entra en el santuario en un estado de impureza por haber tocado un muerto o incluso por haber tocado a una persona que ha tocado un cadáver. La manera de purificarse de esta tumá, de esta impureza ritual, entre otras cosas,
es pasar por una mikve, por un baño ritual. Hay una culpa, pero es una culpa que solamente la persona tiene que pasar por esta mikve. En Levítico 5:4 dice, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer el mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello que ha pecado. Debe haber una confesión. La confesión del pecado es una de las condiciones para poder obtener el perdón, como lo vemos escrito en Primera de Juan 1:9. Así que al presentar un sacrificio de pecado, se hacen tres cosas: la imposición de las manos, que ya lo hemos visto, la confesión del pecado y la quema de los intestinos. Y esas tres áreas son las que el hombre puede pecar: de obra, de palabra o de pensamiento. Por lo tanto, tendrá que ser juzgado en esas tres áreas. El último sacrificio mencionado aquí en la porción de estudio de esta semana es Asham, es el de la culpa. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o un cordero. Se ofrece cuando se comete uno de esos 5 pecados, pero antes te voy a repetir la misma lámina que te puse al principio para que puedas identificar cuáles ofrendas y sacrificios hemos visto. Hemos visto la olá, que es la de ascensión, la minjá, oblación. Hemos visto hatat, que es el de pecado. Hemos visto también la de paz, la ofrenda de paz. Y ahora vamos a ver esta que es asham, la culpa. Vamos a ver la número 4. Esta ofrenda la ofrenda de la culpa consiste en un carnero o cordero y se ofrece, como te dije, cuando se comete uno de estos 5 pecados que te voy a dejar aquí, por sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado del templo. Te dejo la cita: por robar y luego jurar en vano que no se hizo, para la purificación de un leproso, por fornicar con la sierva de otro hombre, por la contaminación durante el nazareato. Ahí está, por una de estas causas se ofrecía este sacrificio de la culpa. Tú siéntete con libertad de revisar todas estas citas que te estoy dejando. Además, en Levítico 5, del 17 al 19, hay un tipo de ofrenda por la culpa, que es como una culpa pendiente, Asham Talui, y es ofrecida como cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio de hatat. Así que esa ofrenda no es definitiva de una ofrenda de la culpa como pendiente, sino en el caso de que el que tenga la duda luego descubra que sí pecó, bueno, ya descubrió que realmente sí pecó, entonces tendrá que dar una ofrenda hatat, que es esta ofrenda por el pecado. En Levítico 5:16 vemos que la restitución del daño hecho es una condición para obtener el perdón del Padre Celestial. En el versículo 17 dice, es muy interesante porque dice: si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Aunque no se dé cuenta, dice, será culpable. Esto quiere decir que no hay excusa. Si no se estudia la Torá, no hay excusa, como dice Yeshua en estos versículos, Mateo 12:3. No han leído, dice, o no han leído en la Torá, no han leído sobre David. Y también en Mateo 9:13 nos dice:
pero vayan y aprendan, ¿verdad? Es lo que Él espera. Tú no lo has leído, tú no sabes, bueno, pues ve y aprende. Así que el Padre Celestial espera que su pueblo estudie la Torá, estudie la palabra del Rey, la palabra con la cual están siendo gobernados. No hay excusa para no estudiar y pecar por ignorancia, porque el que peca por ignorancia es por haber sido negligente a los estudios de las Escrituras y es culpable. Levítico 6:2 también es muy interesante porque cuando alguien dice, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor engañando a su prójimo, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor engañando a su prójimo, lo que nos está diciendo aquí es que si engañamos a nuestro prójimo cometiendo un pecado, estamos cometiendo realmente la falta contra nuestro Padre Celestial, es directamente con Él. En Levítico 6, 4 al 5, habla también sobre este pecado. Dice que en primer lugar se tiene que devolver el objeto que se ha robado, en primer lugar, y en caso de no poder hacerlo, tendrá que hacer una restitución. En ambos casos se tiene que añadir el 20% de su valor. Y esto nos enseña que no es válido robar un objeto de alguien y luego pasarle el 120% de su valor y pues te quedas con el objeto porque tú lo querías, por eso lo robaste. Sino el que tiene el objeto en su poder está obligado a devolverlo. Solo en el caso de no poder hacerlo, se puede restituir de alguna otra manera. Hay dos problemas principales en el ser humano. Lo primero es la maldad interna, esa inclinación pecaminosa, lo que se conoce como Yetzer Hará o se conoce como la carne. Y la otra cosa son las obras realizadas por obedecer a esa inclinación maligna que es los pecados. Y una persona recién nacida tiene inclinación pecaminosa, pero no tiene pecados porque no ha cometido ninguna transgresión. Los sacrificios de pecado, los que vimos que son sacrificios hatat, y los de la culpa, que son los que acabamos de ver, Asham, cubren el pecado y los pecados cometidos eliminando sus consecuencias, pero no los quitan del todo. Sin embargo, la muerte del Mesías no solamente quita los pecados y todas las consecuencias que los sacrificios de los animales no pudieron eliminar, sino también trata con el mismo origen del pecado, trata con esa inclinación maligna del hombre que fue activada en el huerto del Edén. Así que el pecado está presente en el ser humano, pero su poder ha sido superado por el Mesías en nosotros. De modo que el pecado no tiene más dominio sobre el hombre, el pecado no tiene más dominio sobre nuestras vidas. Si pecamos es porque realmente se ha elegido hacerlo, no porque todavía seamos esclavos del pecado como lo leemos en Romanos 6. Así que por medio de la muerte de Yeshua se mostró eternamente que el Padre Celestial es un juez justo. La muerte de un animal no puede quitar los pecados ni representar totalmente, jurídicamente hablando, a un hombre, porque un animal no es un hombre. Solamente un hombre perfecto, sin pecado, puede morir en lugar de otro hombre que es pecador. El Padre no puede perdonar al pecador así porque sí, sin tener una base jurídicamente justa que avale ese perdón. Sin la muerte de Yeshua, el juez supremo sería injusto al perdonar al pecador, como está escrito en Proverbios 17:15. Y también en Éxodo 23:7. Sin la muerte de Yeshua no se manifiesta la justicia perfecta del Padre Celestial ni su misericordia que es perfecta.
Así que por medio de los sacrificios en el templo, el Padre Celestial perdonó por causa del sacrificio eterno de Yeshua, cuando vio la sinceridad del corazón arrepentido del hombre al ofrecer un sacrificio por el pecado, un sacrificio por la culpa. La base del perdón eterno es la muerte de Yeshua. Estos sacrificios por el pecado y por la culpa son sombras, son puntos de contacto con el sacrificio que es verdadero. Recordemos que las sombras son las que dan profundidad a una imagen y nuestro Padre Celestial dio las sombras para ampliar nuestro conocimiento de la profundidad de la muerte de nuestro amado Mesías. Tenemos diferentes ejemplos como los discípulos del Mesías sacrificaban en el templo después de la resurrección. Y aquí es donde te voy a dejar una tarea. Bueno, aquí en Mateo 5:18 dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, de la Torá, hasta que todo se cumpla. En Hechos 21, versículo 23-24, sobre Pablo, leemos, por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto, tómalos y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la Torá. Así que aquí viene la tarea. Vamos a investigar qué es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo, cuáles gastos tenía que pagar, qué implicaban esos gastos. Esto lo vas a investigar tú en número 6, versículo 1 al 21. ¿Qué sacrificios, qué animales se tenían que ofrecer aquí el apóstol Pablo para pagar estos votos? Esa es la tarea que te dejo. También viene aquí en Hechos 24, 17, 18. Después de varios años, dice el apóstol Pablo, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia. Estaba el apóstol Pablo ya purificándose con su baño ritual, con la mikve, y estaba ahí listo para presentar ofrendas. ¿Qué animales estaba llevando ahí? Pero bueno, la tarea que te voy a dejar es que leas Hechos 21, 23, 24 y lo relaciones con número 6, libro de Números, capítulo 6, versículo 1 al 21. Familia hermosa. Hasta aquí, entonces, con nuestra clase de la semana. Les agradezco mucho, 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 infinitamente a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas. También te agradezco que te tomes el tiempo para revisar las escrituras, para estudiar, para crecer, para aprender, para ser un mejor adorador al Padre Celestial. Y te recuerdo que puedes dar un like, suscribirte a este canal y puedes integrarte con nosotros en cualquiera de los canales que tenemos en Telegram. Como siempre bien sabes que te dejo la información en la caja de descripción de este video. Y bueno, de mi parte por esta semana es todo. Me despido, les envío saludos, besos y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bye bye.